veremos: sociedad anónima, naturaleza y constitución, capital social, aumento y disminución, acciones, clases, tipos, transferencia, circulación y bonos. La sociedad anónima es una forma jurídica en la cual el elemento central es el capital, no las personas. Se la conoce como una sociedad de capital, lo que implica que los socios, denominados accionistas, no tienen vinculación personal directa con el desarrollo cotidiano de la empresa, sino que su intervención se da a través del capital que aportan. Este tipo societario está regulado en los artículos 163 a 232 de la Ley General de Sociedades. A diferencia de las sociedades personalistas o mixtas, en la sociedad anónima lo que interesa no es quiénes son los socios, sino cuánto capital aportan, y su influencia dentro de la sociedad estará directamente relacionada con la cantidad y tipo de acciones que posean. Uno de los aspectos fundamentales de esta figura es la limitación de la responsabilidad de los socios. La responsabilidad de los accionistas se limita al monto de los aportes comprometidos. Esto significa que si la sociedad incurre en deudas o enfrenta juicios, los acreedores solo podrán ir contra el patrimonio de la sociedad y no contra el patrimonio personal de los accionistas. Este principio se encuentra protegido por la existencia de la personería jurídica, que separa el patrimonio de la sociedad del de sus integrantes. La sociedad anónima puede tener cualquier número de socios. Incluso puede estar integrada por una sola persona, dando lugar a la figura de la sociedad anónima unipersonal. En ese caso, se le aplican ciertas exigencias adicionales, como la prohibición de que una sociedad anónima unipersonal sea socia de otra sociedad unipersonal. No existe límite máximo de socios, lo cual permite una gran apertura del capital, característica que la hace apta para el mercado de capitales. La constitución de la sociedad anónima debe realizarse obligatoriamente por medio de un instrumento público. Esto implica que debe otorgarse mediante escritura pública, firmada ante escribano. No es válida su constitución por instrumento privado, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos societarios como la sociedad de responsabilidad limitada. Además, debe inscribirse en el registro público correspondiente para adquirir personería jurídica. Hasta tanto no se inscriba, la sociedad es irregular y sus socios responden de forma ilimitada. Existen dos modalidades para constituir una sociedad anónima. La primera es por acto único, en la cual dos o más personas celebran un contrato social por escritura pública y constituyen la sociedad en un solo acto. La segunda forma es por suscripción pública. En este caso, un grupo de socios fundadores redacta un contrato de suscripción y lo somete a la aprobación del público inversor, invitando a terceros a suscribirse a acciones. Esta modalidad exige la intervención de una entidad financiera o mercado autorizado que actúe como intermediario, y culmina con la convocatoria a una asamblea de suscriptores que aprobará el contrato definitivo. Una vez aprobado, se otorga la escritura pública e inscribe la sociedad. El capital social de la sociedad anónima se representa por acciones. Estas acciones son títulos que reflejan la participación de los socios en la sociedad. Cada acción otorga derechos económicos, como el cobro de dividendos, y derechos políticos, como la participación en asambleas y el derecho a voto. Existen diferentes tipos y clases de acciones. Desde el punto de vista de la forma de circulación, en la actualidad solo se admiten acciones nominativas no endosables. Estas acciones deben estar emitidas a nombre de una persona determinada, identificada por su nombre y número de documento o CUIT. No pueden transferirse mediante endoso, como los cheques, sino únicamente mediante cesión o compraventa. Esto significa que la transferencia de acciones debe formalizarse a través de un contrato entre partes y asentarse en el libro de registro de acciones de la sociedad, que lleva constancia de todos los movimientos accionarios. La validez de la transferencia frente a la sociedad depende de dicho registro, no basta con la celebración del contrato entre las partes. Desde el punto de vista de los derechos que confieren, las acciones pueden ser ordinarias, privilegiadas o preferidas. Las acciones ordinarias son las más comunes. Otorgan un voto por acción y el derecho a participar en las ganancias sociales mediante el cobro de dividendos, en proporción a la cantidad de acciones que se posean. Las acciones privilegiadas otorgan ventajas políticas, como más de un voto por acción.
La ley permite hasta 5 votos por acción, siempre que ello esté expresamente previsto en el contrato constitutivo. Estas acciones son utilizadas habitualmente para otorgar mayor poder a determinados accionistas estratégicos, como los fundadores. Por otro lado, las acciones preferidas otorgan ventajas económicas. Pueden dar derecho a dividendos preferenciales, dividendos asegurados o prioridad en el cobro. En general, estas acciones tienen restringido o directamente excluido el derecho a voto, aunque el contrato puede habilitarlo para ciertos asuntos relevantes, como la aprobación de estados contables. Tanto las acciones privilegiadas como las preferidas deben ser creadas de forma expresa en el contrato social. No surgen automáticamente de la ley. El capital mínimo que debe integrarse en la sociedad anónima está determinado por resolución administrativa vigente. Según lo visto en clase, el monto actual es de 30 millones de pesos. Al momento de la suscripción, debe integrarse al menos el 25% en efectivo. El 75% restante puede completarse en un plazo máximo de 2 años. Si el socio no integra en tiempo y forma el resto del capital, incurre en mora y puede ser privado de los derechos políticos y económicos correspondientes a esas acciones hasta regularizar su situación. En cuanto a la administración y representación de la sociedad anónima se organiza mediante órganos. Los órganos básicos son la asamblea, el directorio y el presidente del directorio. La asamblea es el órgano de gobierno. En ella participan todos los accionistas y se toman decisiones colectivas. Puede ser ordinaria o extraordinaria. La asamblea ordinaria trata cuestiones como la aprobación de balances, la designación de autoridades o la distribución de utilidades. La asamblea extraordinaria trata reformas estatutarias, aumentos de capital que superen el quíntuplo del capital original, fusiones, escisiones, disoluciones, entre otros temas especiales. El órgano de administración es el directorio. Está compuesto por uno o más directores designados por la asamblea. Su función es gestionar la sociedad, tomar decisiones estratégicas y ejecutar el objeto social. El presidente del directorio es quien representa legalmente a la sociedad frente a terceros. En los casos de administración plural conjunta, si un solo director actúa sin seguir el procedimiento interno, pero lo hace con apariencia legítima, se aplica la teoría de la apariencia, protegiendo al tercero de buena fe que confió en esa representación. La sociedad anónima puede prever un órgano de fiscalización, que puede ser un síndico o un consejo de vigilancia. La fiscalización es obligatoria cuando la sociedad se encuentra en los casos previstos por el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, como por ejemplo si cotiza en bolsa, si es controlante de otra sociedad o si supera ciertos montos de capital o cantidad de accionistas. En los demás casos, la fiscalización puede ser optativa. En relación al aumento y reducción del capital social, se establecen reglas específicas. Cuando se desea aumentar el capital, se debe convocar a una asamblea. Si el aumento es menor al quíntuplo del capital original, puede resolverse en asamblea ordinaria. Si es mayor, se requiere una asamblea extraordinaria, ya que implica modificación del estatuto y requiere inscripción en el registro público. Cuando se emiten nuevas acciones, los accionistas tienen un derecho de preferencia, establecido en el artículo 194 de la Ley General de Sociedades. Este derecho les permite adquirir primero las nuevas acciones, en proporción a las que ya poseen, para mantener su porcentaje de participación. El plazo para ejercerlo es de 30 días desde la última publicación de edictos. En el caso de sociedades que hacen oferta pública, este plazo puede reducirse a 10 días. Sin embargo, la ley permite excepciones al derecho de preferencia. Según los artículos 190 y 191 de la Ley General de Sociedades, el derecho de preferencia no se aplica cuando el nuevo aporte se realiza íntegramente en especie, por ejemplo mediante la entrega de un inmueble, o cuando se emiten acciones para cancelar una deuda con un tercero. En estos casos, la Asamblea Extraordinaria debe aprobar la operación y justificar debidamente la supresión del derecho de preferencia. Si el derecho es vulnerado sin justificación legal, el accionista puede demandar la nulidad de la operación o reclamar una indemnización si el tercero adquirente actuó de buena fe. La reducción del capital puede ser voluntaria u obligatoria.
La reducción voluntaria requiere una asamblea extraordinaria y un informe fundado del síndico o contador público. Suele aplicarse cuando hay pérdidas acumuladas y se decide reducir el capital ajustando el número de acciones. La reducción obligatoria procede cuando las pérdidas absorben todas las reservas legales y al menos la mitad del capital social. En ese caso, la ley impone reducir el capital para reflejar la verdadera situación patrimonial de la sociedad. Los accionistas también pueden ejercer el derecho de receso. Este derecho les permite retirarse de la sociedad y exigir el reembolso de sus acciones. El derecho de receso se puede ejercer cuando ocurre una modificación sustancial del contrato social, una fusión, escisión, traslado del domicilio al extranjero, entre otras causas previstas por la ley o el contrato. La evaluación de las acciones se realiza conforme al último balance aprobado o mediante pericia, según el caso. Finalmente, en caso de disolución y liquidación de la sociedad, los accionistas tienen derecho al remanente patrimonial, en proporción a su participación en el capital. Una vez canceladas todas las deudas y pasivos sociales, el patrimonio sobrante se distribuye entre los accionistas conforme a la cantidad y clase de acciones que posean. La sociedad anónima constituye el tipo societario por excelencia para grandes emprendimientos, proyectos de inversión, sociedades que acceden al mercado de capitales o que requieren estructuras con apertura y flexibilidad.